Hola, bueno, voy a leer el capítulo 4 de Forastera, que se llama Mi llegada al castillo. El resto del viaje transcurrió sin novedad. Si es que así puede llamarse a cabalgar 25 kilómetros por un territorio agreste, por la noche, a campo través, rodeada de escoceses armados hasta los dientes y compartiendo el caballo con un hombre herido. Por lo menos no hubo ninguna emboscada de patrullas. No nos topamos con ninguna bestia salvaje ni llovió. Según los parámetros a los que me estaba acostumbrando, ya fue bastante. Nuestro destino se levantaba adelante de nosotros. Era una enorme masa de piedra oscura recortada en la penumbra gris. Los alrededores ya eran tranquilos e inhóspitos. Una hilera de gente con ropa rudimentaria se dirigía al castillo. Se apartaban a los lados del angosto camino para dar paso a los caballos, boquiabiertos ante mi atuendo, que obviamente consideraban fuera de lugar. El rocío era denso, pero había suficiente luz como para distinguir un puente de piedra sobre un pequeño arroyo que fluía frente al castillo y desembocaba en un sombrío lago a unos 400 metros de distancia. El propio castillo era tosco y sólido, no tenía torreones decorativos ni rebordes dentados. Se trataba más bien de una enorme casa fortificada, con gruesas paredes de rocas y ventanas altas y angostas. Algunas chimeneas humeaban sobre las tejas, sumándose a la atmósfera gris. Los portones de entrada eran lo bastante anchos como para que pasaran 2 carros al mismo tiempo. Pude comprobarlo cuando cruzamos el puente. Un carro tirado por un buey iba cargando barriles y el otro de heno. Nuestro grupo se agolpó en el puente, impaciente ante la tardanza de los carros. Intenté preguntar algo en el momento en que los caballos avanzaban con cuidado sobre las piedras resbaladizas del húmedo patio interior. No había hablado con mi acompañante desde que le había cambiado el vendaje junto al camino. Él tampoco. Había permanecido callado, con excepción de algún gruñido cuando el caballo trastabillaba y lo sacudía. ¿Dónde estamos?, mascullé con la voz ronca por el frío y la falta de uso. En el fuerte Lyok, respondió con sequedad. El castillo Lyok. Bueno, al menos sabía dónde estaba. Cuando yo lo conocí, el castillo Lyok era una pintoresca ruina a unos 50 kilómetros al norte de Barkingham. Ahora era bastante más pintoresco, con los cerdos osando bajo las paredes y el olor penetrante de aguas residuales. Comenzaba a aceptar la imposible idea de que me encontraba en algún punto del siglo XVIII. Estaba segura de que esa suciedad y ese caos no existían en ninguna parte de Escocia en 1945, más allá de los estragos de las bombas, y era indudable que estábamos en Escocia. El acento de las personas que poblaban el patio lo confirmaba. «¡Hey, Dougal!», gritó un andrajoso parafrenero mientras corría para coger el cabestro del caballo. «Habéis llegado temprano. No os esperábamos hasta la reunión». El jefe de nuestro pequeño grupo desmontó y entregó las riendas al sucio muchacho. «Bueno, hemos tenido suerte, de la buena, de la mala. Voy a ver a mi hermano. ¿Podrías llamar a la señora Fitz para que dé de comer a los muchachos? Necesitan desayunar y una buena cama». Hizo una señal a Murtagh y a Rupert para que los acompañaran y desaparecieron por un arco ojival. Los demás desmontamos y permanecimos de pie en el patio húmedo unos 10 minutos antes de que la señora Fitz, quienquiera que fuera, se dignara a presentarse. Una banda de chiquillos curiosos nos rodearon, especulando sobre mi posible origen y función.
Los más osados habían logrado reunir el coraje suficiente como para rozarme la falda, cuando apareció una dama robusta con un sencillo vestido de hilo marrón y los espantó. «Willy, querido», exclamó, «qué alegría verte. ¿Y Neddy?» Abrazó al hombrecillo calvo con tanta efusividad que casi lo tiró al suelo. «Supongo que querés desayunar. Hay de todo en la cocina. Id a comer». Se volvió hacia Jamie y hacia mí y dio un respingo como si lo hubiera mordido una serpiente. Me miró con la boca abierta. Luego clavó la mirada en Jamie a la espera de una explicación. «Claire», dijo el joven con un leve movimiento de cabeza hacia mí. La señora Fitzgibbon añadió con otro movimiento hacia el otro lado. «Murtagh la encontró ayer y Dougal dijo que deberíamos traerla con nosotros», agregó en un intento por aclarar que él no tenía la culpa. La señora Fitzgibbon cerró la boca y me contempló de pies a cabeza con un aire inquisitivo. Por lo visto, decidió que era inofensiva, a pesar de mi aspecto escandaloso, ya que sonrió con amabilidad, aunque le faltaban algunos dientes, y me cogió del brazo. «Bueno, Claire, bienvenida. Venga conmigo y buscaremos algo más...» Meneó la cabeza al observar mi falda corta y mis zapatos inadecuados. La mujer me llevaba con firmeza cuando recordé a mi paciente. «Espere, por favor. He olvidado a Jamie». La señora Fitzgibbon se sorprendió. «Pero si Jamie puede arreglarse solo, sabe dónde encontrar comida y alguien le conseguirá una cama. Está herido. Ayer le dispararon y anoche le clavaron una bayoneta. Lo vendé para que pudiéramos seguir adelante, pero no tuve tiempo de limpiarle la herida ni de vendarla como es debido. Debo atenderlo ahora, antes de que se infecte». «¿Infecte?» «Sí, es decir, ya sabe, para evitar el pus, la inflamación y la fiebre». «Ya, sé a qué se refiere. ¿Quiere decir que sabe cómo hacer eso? ¿Acaso es curandera? ¿O una Bitum?» «Algo así». No tenía ni idea de que era una Bitum, pero tampoco sentía deseo alguno de ahondar en mi preparación médica en medio de la helada llovizna que había comenzado a caer. La señora Fitzgibbon debía pensar lo mismo porque llamó a Jamie, quien ya se encaminaba en dirección opuesta, lo cogió y nos arrastró a ambos hacia el castillo. Después de un largo recorrido por pasillos angostos y fríos, apenas iluminados por pequeñas ventanas, llegamos a una habitación bastante grande con una cama, un par de bancos y, lo más importante, una chimenea encendida. Por un instante ignoré a mi paciente y fui a calentarme las manos. La señora Fitzgibbon, inmune al frío, sentó a Jamie en uno de los bancos junto al fuego y le quitó con cuidado los restos de la destrozada camisa. Luego le cubrió los hombros con una manta que cogió de la cama. Chasqueó la lengua al ver el hombro lastimado e hinchado y puso un dedo en mi torpe vendaje. Me aparté de la chimenea. «Creo que tendremos que lavarlo bien y después habrá que empapar las heridas con una solución para evitar la fiebre». La señora Fitzgibbon hubiera sido una excelente enfermera. «¿Qué necesita?», preguntó simplemente. Intenté pensar con claridad. ¿Qué diablos se utilizaba para prevenir infecciones antes de que aparecieran los antibióticos? Y de eso, escasos ungüentos, ¿cuál podría encontrar en un primitivo castillo escocés antes del amanecer? «¡Ajo!», exclamé triunfante. «¡Ajo! Y si tiene amamelis. Además voy a necesitar varios lienzos limpios y una olla para hervir agua». «Bien, creo que lo tengo todo. Tal vez vendría bien un poco de consuelda y de té de eupatorio o de manzanilla, ¿no? Parece que el muchacho ha tenido una noche terrible». En efecto, el joven se balanceaba de cansancio, demasiado agotado para quejarse de que lo tratáramos como un objeto inanimado.
La señora Fitzgibbon regresó enseguida con el delantal lleno de cabezas de ajo, bolsitas de gasa con hierbas secas y tiras de hilo viejo. Una olla de hierro negro le colgaba de un brazo carnoso y llevaba una damajuana de agua en el otro. «¿Y ahora, querida, qué quiere que haga?», preguntó con alegría. Le dije que hirviera el agua y pelara las cabezas de ajo, mientras yo inspeccionaba el contenido de las bolsitas de hierba. Allí estaban las hojas de amamelis, que había pedido, la consuela y el eupatorio para el té, y algo más, que identifiqué a ojo como corteza de cerezo. «Analgésico», murmuré feliz, al recordar las explicaciones del señor Croc con respecto al uso de las cortezas y las plantas que encontramos. Bien, lo vamos a necesitar. Puse varios dientes de ajo pelados en el agua hirviendo, junto con algunas hojas de amamelis y trozos de tela. El eupatorio, la consuela y la corteza de cerezo se maceraban en una cacerola con agua caliente junto al fuego. Los preparativos me reanimaron un poco. Si bien ignoraba dónde estaba y por qué me encontraba allí, al menos sabía qué hacer en los minutos siguientes. «Gracias, señora Fitzgibbon», manifesté respetuosamente. «Si tiene algo que hacer, ya puedo arreglármela sola». La enorme dama rió con fuerza y sus pechos se sacudieron. «Muchacha, siempre hay algo que hacer aquí. Le mandaré un poco de caldo caliente. Llámeme si necesita algo más». Con sorprendente velocidad, se fue hasta la puerta con un voluminoso contoneo y desapareció. Retiré las vendas con mucho cuidado y, sin embargo, los trozos de rayón se habían pegado a la carne y salían con un suave crujido de la sangre seca. Gotas de sangre fresca brotaron de los bordes de la herida y pedí disculpas a Jamie por lastimarlo, a pesar de que no se había movido ni dicho nada. Sonrió, tal vez con aire seductor. «No se preocupe, pequeña. Gente mucho menos bonita me ha hecho mucho más daño». Se echó hacia adelante para que le lavara la herida, con la preparación de ajo y agua caliente. La manta se deslizó de su hombro. De inmediato advertí que, más allá del halago, su comentario era un fiel reflejo de la verdad. Lo habían maltratado con ganas. La parte superior de la espalda estaba cubierta por un zigzag de líneas blancas. Lo habían azotado salvajemente, más de una vez. Había unas pequeñas arrugas plateadas de tejido cicatrizado en algunos lugares, donde los latigazos se habían cruzado, y manchas irregulares, donde varios azotes habían coincidido para arrancarle la piel y lacerar el músculo. Desde luego, yo había visto una gran variedad de heridas y laceraciones como enfermera de guerra, pero algo en aquellas cicatrices resultaba por demás brutal. Debí descisiar al ver la espalda lastimada porque Jamie volvió la cabeza y me encontró con la vista clavada allí. Encogió su hombro sano. «Casacas rojas. Me azotaron en 2 ocasiones en una semana. Supongo que no lo hubieran hecho 2 veces el mismo día, si no hubieran temido que muriera. No tiene gracia azotar a un muerto, a un hombre muerto». Traté de que no se me quebrara la voz mientras lo lavaba. Creo que nadie haga algo así por diversión, ¿no? Tendría que haberlo visto. ¿A quién? Al capitán de los casacas rojas que me despellejó. Si no se divertía, al menos parecía muy complacido. Mucho más que yo, añadió. Se llamaba Randall. «¿Randall?». No pude evitar la exclamación de sorpresa. Los ojos azules y fríos se fijaron en mí. «¿Lo conoce?». De pronto su voz estaba cargada de sospecha. No, conocí una familia con ese apellido hace mucho tiempo. Nerviosa, dejé caer el lienzo. «Maldita sea, ahora habrá que volver a hervirlo». Lo levanté del suelo y me dirigí a la lumbre en un intento de ocultar mi confusión. ¿Acaso este capitán Randall era el ancestro de Frank? ¿El soldado con un historial inmaculado?
un caballero en el campo de batalla, condecorado por la nobleza, y si lo era, ¿cómo era posible que un miembro de la familia de mi dulce y gentil Frank fuera capaz de infligir esas horribles heridas a aquel joven? Me centré en el fuego y dejé caer unos puñados más de amamelis y ajo en el caldero. También agregué unos trozos de tela. Cuando me pareció que ya podía controlar la voz y la expresión de mi rostro, regresé a donde estaba Jamie, con un trozo de tela en la mano. ¿Por qué lo azotaron? No era una pregunta sutil, pero ansiaba saber y estaba demasiado cansada como para plantear la cuestión con mayor delicadeza. Jamie suspiró y movió el hombro con incomodidad. Él también estaba cansado, y a pesar de mis esfuerzos por curarlo con suavidad, sin duda, le estaba haciendo daño. La primera vez fue por escapar y la segunda por robo. Al menos eso decía la hoja de cargo. ¿De qué escapaba? De los ingleses, respondió, y frunció las cejas con un gesto irónico. Si quieres saber de dónde, del fuerte William. Imaginaba que serían los ingleses, repliqué en el mismo tono ácido. ¿Y qué hacía en el fuerte Williams? Se pasó la mano libre por la frente. Ah, eso. Creo que me llevaron allí por obstrucción. Obstrucción, huida y robo. Parece un personaje muy peligroso, aventuré con ligereza en un intento de distraerlo de mis curaciones. Funcionó. Al menos por un instante, Jamie esbozó una sonrisa torcida y un ojo azul oscuro brilló por encima del hombro. Es lo que soy, repuso. Me sorprende que se sienta segura conmigo, en especial siendo una muchacha inglesa. Bueno, en este momento parece bastante inofensivo. Era una absoluta mentira. Sin camisa, lleno de cicatrices y manchas de sangre, con una barba incipiente en las mejillas y los párpados enrojecidos por la falta de sueño. Tenía un aspecto truculento y, exhausto o no, parecía del todo capaz de más destrozos si fueran menester. Rió y su carcajada profunda resultó contagiosa. Tan inofensivo como una paloma, convino. Tengo tanto hambre que solo soy una amenaza para el desayuno. Si me encuentro con algún panecillo, no respondo de mí. ¡Ay! Perdón, musité. La herida de bayoneta es profunda y está sucia. No ha sido nada. Pero se había puesto pálido debajo del vello cobrizo. Traté de retomar la conversación. ¿Qué es obstrucción exactamente? Pregunté a la ligera. Debo admitir que no parece un crimen capital. Aspiró y clavó los ojos en el cabecero de la cama mientras yo ahondaba en la herida. Bueno, supongo que los ingleses dicen que en mi caso significó defender a mi familia y mi propiedad, y que casi me matan en el intento. Apretó los labios como si quisiera seguir hablando, pero el caso, de un instante, decidió proseguir, al parecer para centrar su atención en algo que no fuera su hombro. Fue hace casi 4 años. Impusieron contribuciones a las propiedades cercanas al fuerte William. Comida para el regimiento, caballos, para transporte y cosas por el estilo. No puedo decir que todos lo aceptaran, pero la mayoría entregó lo que debía. Pequeños grupos de soldados iban con un oficial y un carro o 2 para recoger las comidas y demás cosas. Y un día de octubre, el capitán Randall vino Se interrumpió enseguida y se corrigió. A nuestra casa. Asentí para alentarlo, sin quitar la vista de mi trabajo. Pensamos que no llegarían tan lejos. La propiedad está alejada del fuerte y no es fácil llegar a ella, pero lo hicieron. Cerró los ojos en un momento. Mi padre se encontraba fuera, en un funeral en una granja vecina. Yo estaba en el campo con la mayoría de los hombres, ya que era época de cosecha y había mucho que hacer.
de modo que mi hermana estaba sola en la casa, sin contar a 2 o 3 sirvientas que al ver a los casacas rojas corrieron a la planta alta a esconderse bajo las sábanas. Pensaban que el diablo enviaba a los soldados, y creo que no se equivocaban. Dejé la tela, lo peor había terminado. Ahora necesitaba algún emplasto, dado que no tenía yodo ni penicilina y un buen vendaje tirante. Con los ojos todavía cerrados, el joven no pareció darse cuenta. Llegué a la casa por detrás. Iba a buscar un cabestro al granero y oí los gritos de mi hermana en el interior. Y entonces intenté que mi voz no lo obstaculizara de la historia. Quería saber más sobre el capitán Randall, y hasta ahora el relato no había hecho mucho por cambiar mis impresiones de él. Entré por la cocina y encontré a 2 de ellos revolviendo la despensa, llenando sus bolsas con harina y tocino. Golpeé a uno en la cabeza y arrojé al otro por la ventana con bolsa y todo. Luego me dirigí hacia el salón, donde hallé a 2 casacas rojas con mi hermana Jenny. Su vestido estaba rasgado y uno de ellos tenía el rostro arañado. Abrió los ojos y esbozó una triste sonrisa. No perdí el tiempo con preguntas. Estábamos peleando y no me iba tan mal, considerando que eran 2, cuando llegó Randall. Randall había detenido la lucha con un simple acto de apuntar su pistola a la cabeza de Jenny. Obligado a rendirse, Jamie se había dejado sujetar por los 2 soldados. Randall sonrió con simpatía a sus rehenes y dijo: Bueno, así que tenemos 2 gatitos furiosos. Estoy seguro de que un poco de trabajo forzado suavizará tu temperamento, y de no ser así, hay un gato de 9 colas a quien conocerás pronto. Pero existen otras curas para las hembras, ¿verdad, gatita? Jamie hizo una pausa y apretó la mandíbula. Tenía a Jenny con el brazo doblado en la espalda, pero se lo soltó para tocarle el pecho. Al recordar la escena, sonrió inesperadamente. Entonces concluyó. Jenny le pisó el pie y le dio un codazo en el estómago. Y cuando Randall se dobló de dolor, mi hermana se giró y le clavó la rodilla en las pelotas. Emitió un gruñido de placer. Bueno, el capitán perdió la pistola y Jenny trató de cogerla, pero uno de los dragones que me sujetaban llegó primero. Yo había finalizado el vendaje y permanecía de pie detrás de Jamie, con una mano apoyada en su hombro sano. Me parecía importante todo lo que me contaba, pero temía que dejara de hablar si se percataba de mi presencia. Una vez que recobró el aliento, Randall ordenó a sus hombres que nos llevaran afuera. Me quitaron la camisa y me ataron a un carro. Randall me golpeó la espalda con la hoja de su sable. Estaba furioso. Me dolió un poco, pero no durante mucho rato. El breve episodio de diversión ya había pasado y el hombro en el que tenía la mano apoyada estaba tenso. Cuando se detuvo, se volvió hacia Jenny. Uno de los dragones la sostenía. Le preguntó si quería ver más o si prefería entrar con él a la casa y brindarle un mejor entretenimiento. El hombro se crispó con inquietud. Yo no podía moverme mucho, pero le grité que no me había hecho daño. Era cierto, no me había hecho mucho daño. Le dije que no fuera con él, aunque me degollaran delante de sus ojos. La tenían detrás de mí, así que no podía verla, pero por el ruido supe que Jenny le había escupido la cara. Debió de hacerlo porque Randall enseguida me cogió del pelo, me tiró la cabeza hacia atrás y apoyó el cuchillo en mi garganta. Me siento tentado de seguir tu sugerencia, dijo con dientes apretados, y clavó la punta del cuchillo lo suficiente como para que comenzara a brotar sangre. Podía ver la daga muy cerca de mi cara, continuó Jamie, y las gotas de sangre en el suelo debajo del carro.
Hablaba con voz somnolienta y me di cuenta de que la fatiga y el dolor habían hecho que cayera en un estado casi hipnótico. Era posible que ni siquiera recordaba que yo estaba allí. Intenté llamar a mi hermana, decirle que prefería morir a verla deshonrarse con esa basura. Pero Randall retiró la daga de mi cuello y me la puso entre los dientes. No podía hablar. Se pasó la mano por la boca, como si aún pudiera sentir el gusto amargo del acero. Se interrumpió y se quedó mirando al vacío. ¿Y qué pasó entonces? No debía haber hablado, pero tenía que saber el resto. Se sacudió como un hombre que se despierta de un sueño y se masajeó la nuca con su enorme mano. Jenny fue con él, dijo de pronto. Pensó que me mataría y tal vez tenía razón. Luego no sé qué pasó. Uno de los dragones me golpeó en la cabeza con la culata del mosquete y cuando recobré el sentido, estaba en el carro con las gallinas camino al fuerte William. Comprendo, murmuré. Lo siento. Debió ser terrible. De repente sonrió. La fatiga había desaparecido. Sí, las gallinas son muy aburridas, en especial en un viaje tan largo. Al percatarse de que el vendaje estaba listo, levantó el hombro e hizo un gesto de dolor. No haga eso, exclamé alarmada. No debe moverlo. Miré en dirección a la mesa para cerciorarme de que aún quedaba algún trozo de tela seca. De hecho, voy a sujetarle el brazo al cuerpo. Quédese quieto. No volvió a hablar y se relajó al darse cuenta de que no iba a dolerle. Sentí un curioso vínculo de intimidad con el extraño joven escocés, debido en parte, pensé, a la horrible historia que acababa de contarme y también a nuestro largo viaje juntos en la oscuridad, sumidos en un adormecido silencio. No había dormido con muchos hombres, a excepción de mi marido, pero ya había notado antes de que el hecho de dormir con alguien generaba esa sensación de intimidad, como si los sueños flotaran fuera de uno para reunirse con los de la otra persona y envolver a ambos en un manto de conocimiento inconsciente. Debía de tratarse de una especie de atavismo, pensé. En épocas anteriores, primitivas, como esta, preguntó otra parte de mi mente. Dormir en presencia de otra persona constituía una demostración de confianza. Si era recíproca, al mero hecho de dormir podía unir más de dos personas que el acoplamiento de sus cuerpos. Una vez terminada la operación, le ayudé a ponerse la camisa de hilo rústico. Jamie se puso en pie para introducirla dentro de la falda con una sola mano y me sonrió. Te lo agradezco, Claire. Tienes buena mano. Extendió los dedos para tocarme la cara, pero cambió de parecer. La mano tembló un instante y cayó a lo largo de su cuerpo. Por lo visto, él también había sentido ese extraño vínculo. Desvié la mirada y agité una mano como restando importancia al asunto. Recorrí la habitación con la mirada y observé la chimenea ennegrecida por el humo, las ventanas angostas sin vidrios y los muebles de roble macizo. No había electricidad, ni alfombras, ni adornos de bronce en la cama. De hecho, parecía un castillo del siglo XVIII. Pero, ¿y Frank? El hombre que había visto en el bosque se le parecía mucho, pero la descripción de Jamie sobre el capitán Randall era completamente ajena a todo lo que yo sabía de mi gentil y pacífico esposo. Sin embargo, si era cierto, y ya comenzaba a admitir esa posibilidad, aquel hombre podía ser cualquier cosa. Un hombre al que solo conocía por su nombre en un árbol genealógico no tenía por qué parecerse en su conducta a sus descendientes. No obstante, en aquel momento me preocupaba Frank. Si yo estaba en el siglo XVIII, ¿dónde estaba él? ¿Qué haría al ver que yo no regresaba a la pensión de la señora Bate? ¿Volvería a verlo alguna vez? Pensar en Frank fue la gota que colmó el vaso.
Después del momento en que entré en la roca y la vida cotidiana dejó de existir, me habían atacado, amenazado, secuestrado y vapuleado. No había comido ni dormido en más de 24 horas. Intenté controlarme, pero mis labios empezaron a temblar y los ojos se me llenaron de lágrimas. Me volví hacia el fuego para ocultar el rostro. Demasiado tarde. Jamie me tomó la mano y me preguntó con voz suave qué me pasaba. La luz de las llamas brilló en mi alianza y empecé a llorar con fuerza. Oh, ya se me pasa. De veras, es que mi marido no... ¿Eres viuda entonces? Su voz estaba tan cargada de preocupación que perdí el control por completo. No, sí, es decir, sí, supongo que sí. Abrumada por el cansancio y la pena, me apoyé en él entre histéricos sollozos. El joven tenía buen corazón. En lugar de pedir ayuda o apartarse desconcertado, se dejó caer en un banco y me sentó en su regazo. Me sujetó con el brazo sano y me acunó con ternura mientras murmuraba palabras de gaélico en mi oído y me acariciaba el cabello con la mano. Lloré desconsolada, dando rienda suelta al miedo y la confusión que me embargaban. Luego, lentamente, comencé a calmarme mientras Jamie me frotaba la nuca y la espalda, ofreciéndome el refugio de su pecho ancho y cálido. Agotada, me apoyé en la curva de su hombro. Con razón manejaba tan bien los caballos, pensé al sentir las caricias de sus dedos detrás de mi oreja, escuchando su discurso reconfortante e incomprensible. Si yo fuera un caballo, le dejaría que me llevara a cualquier parte. Este absurdo pensamiento coincidió, por desgracia, con mi descubrimiento de que el joven no estaba tan cansado, después de todo. En realidad ya era obvio para ambos. Tosí y me aclaré la garganta. Me incorporé y me sequé las lágrimas con la manga de mi vestido. Lo siento mucho, es decir, te agradezco, pero... balbuceé y me alejé de él con el rostro encendido. Jamie también se había sonrojado, pero no parecía turbado. Extendió la mano para acercarme otra vez, con cuidado de no tocarme donde no debía. La colocó con cuidado bajo mi barbilla y me obligó a levantar la cabeza. No debes tener miedo de mí, susurró, ni de nadie aquí mientras yo esté contigo. Me soltó y se volvió hacia el fuego. Necesitas algo caliente, jovencita, declaró. Un poco de comida te vendrá bien. Me reí ante sus esfuerzos por servir caldo con una sola mano y fui a ayudarlo. Tenía razón, la comida me ayudó mucho. Tomamos el caldo y comimos pan en afable silencio. Compartimos el creciente solaz de calor y el alimento. Por fin Jamie se levantó y recogió la manta que había caído al suelo. La dejó de nuevo en la cama y la dio la cabeza. Duerme un poco, Claire. Estás agotada y pronto alguien querrá hablar contigo. Era un siniestro recordatorio de mi precaria situación. Sin embargo, estaba tan extenuada que ni siquiera me importó. Deslicé una protesta meramente formal al ocupar la cama. Jamás había visto algo tan tentador. Jamie me aseguró que encontraría otra cama en alguna parte. Caí de cabeza sobre un montón de mantas y me quedé dormida antes de que él llegara a la puerta. Capítulo 5. Mackenzie. Me desperté en un completo estado de confusión. Tenía la vaga idea de que algo andaba mal, pero no podía recordar qué. De hecho, había dormido tan profundamente que por un instante ni siquiera supe quién era y mucho menos dónde me encontraba. Estaba abrigada y la habitación en la que había despertado estaba helada. Traté de acurrucarme en mi nido de mantas, pero la voz que me había despertado insistió. «Vamos, muchacha, debe levantarse ahora». La voz era profunda y amenazante, como el ladrido de un perro pastor.
Abrí los ojos lo suficiente como para ver la montaña de tela marrón. La señora Fitzgibbon. Su imagen me devolvió la conciencia y al mismo tiempo la memoria. Todavía era cierto. Me envolví en una manta, bajé de la cama, me dirigí al fuego lo más rápido que pude. La señora Fitzgibbon tenía una taza humeante de caldo en la mano. Me sentí como una superviviente de un bombardeo. Bebí el caldo mientras la señora Fitzgibbon extendía un montón de ropa sobre la cama. Había una larga camisola amarillenta con un borde de encaje, una enagua de algodón fino, 2 faldas marrones y un corpiño amarillo pálido, unas medias de lana marrones a rayas y un par de chinelas amarillas completaban el conjunto. Sin atender a mis protestas, la mujer me quitó el inadecuado atuendo que llevaba y me ayudó a vestirme. Luego dio un paso atrás para contemplar su trabajo con satisfacción. El amarillo le sienta bien, jovencita. Ya me parecía. Combina con el cabello castaño y resalta el dorado de sus ojos. Pero espere, todavía nos falta una cinta. Rebuscó en un bolsillo como si fuera un saco de arpillera y sacó un manojo de cintas y algunas alhajas. Demasiado estupefacta para resistirme, dejé que me arreglara el cabello y que me sujetara los rizos con la cinta rosa. La señora Fitzgibbon no cesaba de criticar mi corte tan poco femenino a la altura de los hombros. Por Dios, querida, ¿en qué estaban pensando cuando se lo cortaron? ¿Acaso quería disfrazarse de varón? Me han contado que hay muchachas que lo hacen para ocultar su sexo cuando viajan, para salvarse de los malditos casacas rojas. Será un gran día cuando las damas puedan viajar sin peligro. Siguió parloteando mientras me arreglaba un rizo o alisaba un pliegue de la falda. Por fin estaba lista. Bueno, muy bien. Ahora tiene un rato para comer algo y luego debo llevarla con él. ¿Con quién? No me gustaba la situación. Quienquiera que fuera él, lo más probable era que hiciera preguntas difíciles. Con Mackenzie, por supuesto. ¿Quién si no podría ser? En efecto, ¿quién si no? Recordé que el castillo Lyok estaba en medio de las tierras del clan Mackenzie. Era obvio que el jefe del clan era todavía un Mackenzie. Comencé a comprender por qué nuestro pequeño grupo de jinetes había cabalgado toda la noche para llegar al castillo. Era un sitio de absoluta seguridad para los hombres perseguidos por los casacas rojas, por la corona. Ningún oficial inglés con un dedo de frente se internaría tanto en las tierras del clan. De hacerlo, correría el riesgo de morir en una emboscada en el primer grupo de árboles. Y solo un ejército considerable se aventuraría hasta la entrada del castillo. Intenté recordar si en algún momento los ingleses habían llegado tan lejos, pero de pronto me di cuenta de que el eventual destino del castillo era mucho menos importante que mi futuro inmediato. Los panecillos y el guiso de la señora Fitzgibbon me había traído para desayunar no me despertaron el apetito. Fingí, comía algo con el fin de ganar tiempo para pensar. Cuando la señora Fitzgibbon volvió para conducirme hasta Mackenzie, ya había logrado trazar un plan. El señor me recibió en una habitación a la que se tenía acceso tras subir una alta escalera de piedra. Ocupaba una torre y estaba decorada con pinturas y tapices que colgaban de las paredes oblicuas. Si bien el resto del castillo parecía bastante cómodo, a pesar de su austeridad, esta estancia estaba sobrecargada de objetos lujosos, muebles y ornamentos. La cálida luz del fuego y varias velas contrastaban con la penumbra de la fría llovizna de afuera. Los muros exteriores del castillo solo contaban con las ventanas altas y angostas, apropiadas para resistir un ataque. Pero
pero esta pared interna tenía grandes ventanas batientes que dejaban que penetrara la escasa luz del día. Al entrar me llamó la atención una enorme jaula de metal encajada con gran habilidad en la curva de la pared. Desde el suelo hasta el techo, llena de docenas de pequeños pájaros, pinzones, fringílidos, errílilos y varias clases de currucas. Cuando me acerqué, mi mirada se perdió en los cuerpos suaves y regordetes y los ojos redondos y brillantes que destellaban como gemas en el trasfondo de terciopelo verde. Los pajarillos volaban entre las hojas de los robles, olmos y nogales cuidadosamente plantados en macetones en la base de la jaula. El alegre gorgojeo de las aves se acompañaba del batir de alas y el crujido de las hojas mientras los habitantes de la jaula revoloteaban y saltaban de aquí para allá. Unos animalillos muy inquietos, ¿verdad? Una voz profunda y agradable habló a mis espaldas y me volví con una sonrisa que se congeló en mis labios. Colum Mackenzie tenía las facciones y la frente de su hermano Dougal, aunque la fuerza vital que otorgaba a Dougal un aire intimidatorio, en este caso cedía ante una expresión más afable, aunque no carente de fuerza. Más moreno y con ojos grises en lugar de pardos, Colum daba la misma impresión de intensidad, de presencia imponente. En aquel momento, sin embargo, mi incomodidad surgió del hecho de que la bella cabellera y el largo torso culminaban en unas piernas torcidas y cortas. El hombre, que debía medir 1,90 m, apenas me llegaba al hombro. Mantuvo la mirada en los pájaros, muy prudente, para permitir que recobrara el control de mis facciones. Por supuesto, debía estar acostumbrado a la reacción de la gente que lo veía por primera vez. Al observar la habitación me pregunté si solía recibir allí a gente desconocida. Era evidente que se trataba de un santuario, de un mundo propio, construido por un hombre para quien el mundo exterior resultaba hostil o inaccesible. Le doy la bienvenida, señora, pronunció con una leve reverencia. Mi nombre es Colum Van Campbell Mackenzie, señor de este castillo. Mi hermano me ha dicho que la encontraron a cierta distancia de aquí. Me secuestró, si desea saber la verdad, le corregí. Me hubiera gustado mantener una conversación cordial, pero más que nada quería salir de aquel castillo y volver a la colina del círculo de rocas. La clave de lo que me había ocurrido, si existía, estaba allí. El señor de Castillo frunció las tupidas cejas y una sonrisa curvó sus finos labios. Bueno, tal vez, convino, a veces Dougal es un poco impetuoso. De acuerdo, levanté la mano en un gesto de indiferencia. Estoy dispuesta a admitir que hubo un malentendido. Sin embargo, le agradecería que me llevara de regreso al sitio en que me encontraron. Con las cejas todavía enarcadas, Colum me señaló una silla. Me senté, algo a disgusto, y Colum asistió en dirección a uno de los sirvientes, que desapareció por una puerta. He pedido un refrigerio, señora Bishop, ¿verdad? Tengo entendido que mi hermano y sus hombres la encontraron en una situación algo confusa. Parecía que ocultaba una sonrisa y me pregunté cómo le habrían descrito exactamente mi vestimenta. Respiré hondo. Era el momento de dar la explicación que había inventado. Al planearla, había recordado lo que Frank me había contado sobre un curso de resistencia a interrogatorios al que había asistido durante su entrenamiento como oficial. El principio básico, por lo que podía recordar, era suscribirse a la verdad tanto como fuera humanamente posible y alterar solo los detalles que debían permanecer en secreto. El instructor había explicado que de ese modo
se reducía el riesgo de cometer errores en las respuestas. Bueno, ahora comprobaría si la teoría era efectiva. Bueno, sí, verá, me atacaron. Asistió y el rostro se encendió con interés. Ajá, ¿atacada por quién? Decir la verdad. Por soldados ingleses, en particular por un hombre llamado Randall. Las facciones patricias se transformaron al oír el nombre. Aunque Colum seguía interesado en el relato, una nueva expresión de intensidad marcó la línea de la boca y las arrugas que la rodeaban. Era obvio que el nombre le resultaba familiar. El jefe Mackenzie se echó atrás en la silla, unió los dedos de ambas manos para observarme a través de ellos. Ajá, dijo, cuénteme más. Así lo hice. Le di una explicación detallada del encuentro de los escoceses con los hombres de Randall, ya que podría cotejarla con Dougal. También le narré los términos de mi conversación con Randall, porque no sabía cuánto había alcanzado a oír el hombre llamado Murtagh. Asistió ensimismado. Ajá, repitió. Pero, ¿cómo llegó usted a ese sitio? Está muy apartado del camino a Inverness. Supongo que iba usted a embarcarse allí. Asentí y tomé aliento. Entonces entramos en el ámbito de la invención. No había más remedio. Deseé haber prestado mayor atención a los comentarios de Frank sobre los asaltantes de caminos. Tendría que esforzarme al máximo. Era una viuda de Oxfordshire, lo cual era verdad en cierta forma, que viajaba con un sirviente para visitar a unos parientes en Francia, que me pareció suficientemente lejos como para ser seguro. Nos habían asaltado unos ladrones de caminos, y mi sirviente había muerto o se había escapado. Yo había huido a caballo por el bosque, pero me habían atrapado a cierta distancia del camino. Si bien había logrado escapar de los bandidos, me había visto obligada a abandonar mi caballo y todos mis bienes. Mientras andaba por el bosque, me había topado con el capitán Randall y sus hombres. Me apoyé en el respaldo de la silla, complacida por mi historia. Era sencilla, clara y cierta en cuanto a los detalles verificables. El rostro de Colum denotaba una cortés atención. Abrió la boca para hacerme una pregunta cuando se oyó un suave ruido en la puerta. Un hombre, uno de los que había visto en el patio al llegar, estaba allí con una pequeña caja de cuero en una mano. El jefe del clan Mackenzie se disculpó y me dejó en compañía de los pájaros, con la certeza de que regresaría enseguida para continuar nuestra interesante conversación. Tan pronto se cerró la puerta, me acerqué a la biblioteca y pasé la mano por los lomos de cuero. En aquel estante había 2 docenas de libros, y más en la pared opuesta. A toda prisa pasé las hojas de todos los volúmenes. Muchos no tenían fecha de edición. Los que la tenían databan de 1720 a 1742. Era visible que a Colum Mackenzie le gustaba el lujo, pero el resto de la habitación no indicaba que su dueño fuera un anticuario. Las encuadernaciones eran nuevas, sin señales de deterioro ni páginas gastadas. A estas alturas yo estaba más allá de tener escrúpulos, y sin el menor remordimiento comencé a revisar el escritorio de madera de olivo, al mismo tiempo que me mantenía alerta a cualquier sonido de pisadas. Encontré lo que buscaba en el cajón central, una carta sin terminar, manuscrita y difícil de descifrar por la excéntrica ortografía y la falta total de puntuación. El papel era fresco y limpio, y la tinta muy negra. Legible o no, la fecha en el margen superior atrajo mi atención como si se hubiera escrito con fuego.
20 de abril de 1743. Al regresar poco más tarde, Colum halló a su invitada sentada junto a la ventana con las manos decorosamente cruzadas en el regazo. Estaba sentada porque no podía mantenerme en pie. Usaba las manos para ocultar el temblor que se había apoderado de ellas, lo cual había sido un obstáculo para meter la carta en su lugar. Colum había traído una bandeja con jarras de cerveza y galletas de avena con miel. Fingí que comía una y mi estómago se retorcía con demasiada fuerza como para recibir alimento. Después de una breve disculpa por su ausencia, se compadeció de mi mala fortuna. Luego se echó atrás, me miró con suspicacia y preguntó: «Pero, ¿cómo puede ser, señora Beauchamp, que los hombres de mi hermano la encontraran en ropa interior? Me extraña que los bandidos quisieran molestarla, ya que lo más probable es que tuvieran intención de pedir un rescate. Y a pesar de todo lo que he oído sobre el capitán Randall, me sorprendería saber que un oficial del ejército inglés tiene por costumbre violar a viajeras extraviadas». «Bueno», espeté, «le aseguro que ese hombre es capaz de cualquier cosa». Había olvidado mi vestimenta al planear mi historia. Me pregunté en qué momento de mi encuentro con el capitán Randall me hubiera visto Murtagh. «Temo que sea posible», dijo Colum. «El hombre tiene mala reputación». «¿Posible?», repetí. «¿Por qué? ¿Acaso no cree lo que le he contado?». En el rostro del jefe Mackenzie había un ligero pero definido escepticismo. «No he dicho que no le crea, señora», respondió, «pero no he comandado este clan durante más de 20 años sin aprender a no tragarme todas las historias que me cuentan». «Bueno, si no cree que soy quien digo que soy, ¿quién demonios piensa usted que soy?». Pestañeó, algo impresionado por mi lenguaje. Luego, las facciones afiladas recuperaron su firmeza habitual. «Ya lo sabremos», contestó. «Mientras tanto, señora, sea usted bienvenida a Lyok». Levantó la mano en un gesto de elegante despedida y el sirviente que había junto a la puerta se acercó para escoltarme a mis aposentos. Colum no pronunció las palabras siguientes, pero no fue necesario. Flotaban en el aire con la misma claridad que si las hubiera dicho, hasta que averigüe quién es usted en realidad. Bueno, Sassenach, muy agradecida por haberme permitido compartir este lindo momento con ustedes. Mañana continúa con el capítulo próximo Viviana Planel. Chao.